Buenos días, soy Isabel Casasus, investigadora del Departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en España. Quisiera empezar por agradecer la invitación de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal en el marco del convenio que ésta tiene con la Federación Europea de Ciencia Animal, de la cual tengo el honor de ser presidenta. Hoy voy a presentar un trabajo sobre el efecto de la nutrición temprana sobre el desarrollo y el rendimiento en novillas de razas cárnicas, realizado junto con otros compañeros del CITA. En el ganado vacuno de carne, en las vacas nodrizas, se ha propuesto que adelantar la edad al primer parto puede ser una estrategia muy adecuada tanto para aumentar la productividad de las vacas durante toda su vida útil, como para reducir la huella medioambiental de su crianza, especialmente durante esta fase de recría. En general, se considera que el objetivo para las primíparas en las razas de vacuno de carne debería situarse en un primer parto en torno a los 2 años de vida. Para ello, hay varios momentos clave en la vida de una vaca que van a condicionar esa productividad total y la longevidad, la vida útil. Desde la gestación, la lactancia, la recría, su primera gestación, su primera lactación y las lactaciones sucesivas. Para optimizar sus rendimientos se han establecido una serie de recomendaciones de desarrollo mínimo en algunas etapas clave, de manera que no se vea comprometido el rendimiento futuro de estos animales jóvenes. Como por ejemplo, en el momento de la primera cubrición, los animales deben tener al menos un 65% de su peso adulto esperado, y en el momento del primer parto, este peso debe rondar un 80% del peso adulto. Por tanto, tener un primer parto a los 2 años de vida solo será factible si podemos garantizar que se cumplen estos requisitos mediante programas de recría adecuados y planificados de antemano. Una particularidad de los sistemas extensivos de producción es que en ellos suelen producirse grandes variaciones estacionales, tanto en la calidad como en la disponibilidad de alimento, especialmente en pastoreo. Por tanto, en algunas ocasiones, la nutrición de las novillas durante las primeras fases de vida puede verse comprometida en estos sistemas de producción extensiva. Estas fluctuaciones estacionales pueden ocurrir en diferentes etapas de la vida de la novilla y tener, por tanto, diferentes efectos sobre su crecimiento, desarrollo, rendimiento y, en definitiva, sobre la vida útil de los animales. Los ambientes nutricionales subóptimos en estos sistemas extensivos de producción pueden ocurrir en diferentes fases, tanto durante la gestación, con diferentes consecuencias en los 3 trimestres, como tras el parto, bien sea antes o después del destete. Durante la gestación, una nutrición por debajo de lo deseable puede afectar a la diferenciación celular y al desarrollo del embrión, comprometiendo su estado metabólico y endocrino. Los efectos finales dependerán no solo de la cantidad, sino también de la calidad y el momento en el que se realiza esta subnutrición. Dependiendo de cuándo se produzca, afectará en distinta medida al crecimiento y al desarrollo de los diversos tejidos, órganos y de sus funciones. Esto tendrá consecuencias sobre el crecimiento estructural, el desarrollo del tracto reproductivo, la glándula mamaria e incluso la impronta metabólica y la productividad de los animales durante toda su vida útil. En este marco general, los objetivos de nuestro trabajo fueron conocer cómo podían afectar los diferentes planos de alimentación, diferentes niveles nutritivos al inicio de la gestación, en la lactancia y tras el destete, al estado metabólico y endocrino, así como al rendimiento tanto productivo como reproductivo de novillas de razas cárnicas procedentes de vacas nodrizas que tuvieran su primer parto a los 2 años de vida. Brevemente, hoy presentaremos 2 estudios en los que analizamos el efecto del plano de alimentación en diferentes etapas, tanto en la fase de gestación temprana, en el primer tercio de gestación, como durante la lactación de las terneras y la posterior fase de recría después del destete que se realiza a los 6 meses de vida.
Analizamos las repercusiones de diferentes niveles alimenticios en estas tres fases sobre las pautas de crecimiento y desarrollo de los animales, sobre aspectos reproductivos, sus rendimientos productivos, perfiles metabólicos y endocrinos, analizando pues la serie de caracteres que se presentan en la tabla. Nuestro objetivo era que las novillas parieran por primera vez a los 2 años de vida, por lo que se inseminaron en torno a los 15 meses de vida, mediante una inseminación artificial a tiempo fijo. Tras el parto a los 24 meses, en todos los casos, seguimos sus rendimientos durante la primera lactación hasta el destete de sus terneros a los 4 meses de vida, 4 meses después del parto. En nuestros ensayos se utilizaron 104 novillas de 2 razas y realizados durante 3 años y forman parte de las tesis doctorales de 2 de los coautores de esta presentación. En primer lugar, presentaremos los efectos de la alimentación durante la gestación temprana y después presentaremos un estudio en el que se analizó el efecto combinado de 2 planos de alimentación durante la lactación y la fase de recría de las novillas. Como digo, en este primer trabajo lo que analizamos fue el efecto de la subnutrición materna de las vacas de carne durante los 3 primeros meses de gestación sobre el desarrollo y el rendimiento de sus crías hembras. Para ello utilizamos más de un centenar de vacas al inicio del ensayo, sobre las que realizamos una inseminación artificial a tiempo fijo y durante los 3 primeros meses de gestación aplicamos 2 tratamientos nutritivos diferentes. Un tratamiento control en el que las vacas recibieron una alimentación para cubrir el 100% de sus necesidades durante este primer trimestre de la gestación y otro tratamiento en el que las vacas se encontraban subnutridas y solamente se cubrían el 65% de sus necesidades. En este periodo los animales se alimentaron con una dieta Unifeed, una mezcla de forraje y concentrado que simplemente variaba en cantidad en función del tratamiento y de la raza de las vacas. Posteriormente se mantuvieron durante todo el estudio al 100% de sus necesidades, refiriéndome tanto al resto de la gestación de las vacas como al periodo de lactación y posteriormente la recría de las novillas, su gestación y hasta la primera lactación. Es decir, estos animales que habían sido subnutridos o no durante el primer trimestre de la gestación, los seguimos durante todo su primer año de vida, sus 2 primeros años de vida, hasta el destete de sus primeras crías. Utilizamos 2 razas de vacuno muy extendidas en el norte de España, la parda de montaña y la pirenaica, que son bastante similares, salvo por la mayor producción lechera de la raza parda a la izquierda. A lo largo de este estudio, pues encontramos una serie de diferencias entre ellas, las diferencias habituales, pero dado que esta presentación se centra en el efecto de la subnutrición materna, no discutiremos los efectos de la raza a menos que exista una interacción relevante. Hoy presentaremos solo los datos más relevantes obtenidos en este trabajo, pero pueden acceder a todos los resultados en las publicaciones derivadas de esta tesis, a las que iré haciendo referencia a lo largo de mi presentación. Bien, en primer lugar, en cuanto al rendimiento de las vacas, encontramos las diferencias raciales habituales, que no discutiremos aquí. Y lo que podemos destacar es que la subnutrición materna durante la primera fase de la gestación no tuvo efectos residuales sobre el rendimiento de las vacas durante la siguiente lactación. Las vacas llegaron al parto con un peso similar en los 2 tratamientos, mismo peso también en el momento del destete y una producción lechera muy similar y duración del anestro posparto, es decir, sin efectos residuales de la subnutrición en gestación. Sin embargo, sí que observamos un efecto en cuanto al desarrollo de sus terneros. En referencia al tamaño corporal al nacimiento y en el momento del destete, encontramos de nuevo las diferencias habituales entre las 2 razas, que como digo, no discutiremos ahora, sino que nos centraremos en los efectos de la subnutrición materna.
Como podemos ver, se midió la altura de los terneros tanto a la cruz, tanto en el momento del nacimiento como al destete, a los 120 días de vida, su longitud corporal y su perímetro torácico. Aunque no observamos diferencias en el momento del nacimiento, sí que pudimos ver que la subnutrición materna había perjudicado al desarrollo corporal de los terneros en el momento del destete, que pues tenían menor altura, menor longitud corporal y menor perímetro torácico en el caso de los animales que habían sido previamente subnutridos in útero. También observamos un efecto sobre el rendimiento de los terneros a lo largo de la lactación, en este caso con una interacción significativa entre la nutrición materna y la raza. Mientras que no observamos ningún efecto en los terneros de raza parda de montaña, sí que pudimos ver que en los terneros de raza pirenaica la subnutrición materna tenía un efecto negativo a largo plazo sobre las terneras de esta raza, de la raza pirenaica. Las terneras que habían sido previamente subnutridas in útero, en el momento del destete tenían un menor peso, motivado por una menor ganancia desde el nacimiento, debido al menor consumo de leche que habían tenido durante este periodo de sus madres. Con respecto a los perfiles metabólicos y endocrinos, pues cuando analizamos estos aspectos en los terneros durante la lactación, observamos las típicas curvas en terneros jóvenes en los diferentes analitos, tanto en glucosa, ácidos grasos no esterificados, urea e IGF. Nuevamente encontramos algunas interacciones entre la nutrición materna y la raza, de las cuales me gustaría destacar la concentración plasmática de IGF, que es una hormona que está relacionada con el crecimiento. En el caso de los terneros de raza pirenaica, los animales que habían sido previamente subnutridos in útero tuvieron una concentración plasmática de IGF menor a los terneros pirenaica control. Estos valores estaban muy relacionados tanto con el tamaño como con el peso del ternero en el momento del destete, lo cual explica las diferencias que hemos presentado en la diapositiva anterior. Tras el destete, seguimos a estas novillas durante toda la fase de recría, desde los 4 hasta los 15 meses de edad, el momento en el que se realizó su inseminación artificial, durante toda su gestación y la lactación. En esta fase, como decíamos, los animales recibieron una dieta que cubría el 100% de sus necesidades teóricas. Desde el momento del destete analizamos, como habíamos descrito antes, su crecimiento y desarrollo, perfiles metabólicos y endocrinos y el rendimiento reproductivo. Analizamos mediante ecografía ovárica, mediante ultrasonidos, la población folicular, tanto el cuerpo lúteo como el número y el tamaño de los ovarios. Determinamos el momento de inicio de la pubertad mediante análisis de la concentración plasmática de progesterona. Analizamos la fertilidad en la primera inseminación artificial realizada a tiempo fijo y se determinó también el anestro posparto mediante medición de progesterona como en el caso de la pubertad. En esta fase de recría, tras el destete de las terneras, vemos que en términos de peso, tamaño y crecimientos ya no encontramos más interacciones entre la subnutrición materna y la raza. Las diferencias que habíamos observado en el momento del destete se compensan totalmente durante la fase de recría, entre los 4 y los 16 meses de vida, y no se observan diferencias posteriormente. De nuevo, si vamos a la tabla, tenemos las diferencias habituales entre razas que no comentaremos, pero lo que queremos destacar es que en este caso no hubo ningún efecto residual de la subnutrición materna en el crecimiento de las novillas tras el destete. Alcanzaron el mismo peso a los 16 meses de vida en el momento de la inseminación y también las medidas corporales eran similares entre los animales control y las terneras que habían estado subnutridas in útero. En lo que respecta al rendimiento reproductivo de las novillas, podemos ver que la subnutrición materna no afectó ni a la pubertad ni a la fertilidad con inseminación artificial a tiempo fijo a los 16 meses de vida, como se puede ver en la tabla. La pubertad se alcanzó en todas las novillas a la misma edad, en torno a los 12 meses, al mismo peso, en torno a los 340 kilos, y al mismo grado de madurez, en torno al 58-59% del peso vivo adulto.
Tampoco tuvimos ninguna diferencia en la fertilidad tras la inseminación, es decir, que no hubo efectos residuales de la subnutrición materna ni en la pubertad ni en la fertilidad. Sin embargo, cuando analizamos la población folicular mediante ecografía de los ovarios, sí que encontramos que las novillas que habían sido previamente subnutridas en útero tenían un menor recuento de folículos ováricos alrededor de la pubertad, que sería en torno a los 13 meses de vida, y en el momento de la inseminación. Como se puede ver, había algunas diferencias en el número de folículos pequeños, medianos y grandes en los diferentes momentos en los que se realizaron las ecografías, en torno a los 9 meses de vida, que serían anteriores a la pubertad, a los 13, que sería el inicio de la misma, y a los 15 en el momento de la inseminación. Dado que los folículos medianos y grandes dependen de la fase del ciclo estral de cada novilla en el momento de la exploración, nos centraremos en los folículos pequeños, que reflejan el número de folículos primordiales y por tanto la reserva ovárica. En el momento de la inseminación artificial, a los 15 meses y medio de vida, encontramos que las novillas subnutridas sin útero tenían una menor población de folículos pequeños que las novillas control. Esto podría reflejar un efecto a largo plazo de la subnutrición materna sobre la reserva ovárica y por tanto podría tener efectos a largo plazo sobre el rendimiento reproductivo de estas vacas a lo largo de toda su vida útil, si su reserva ovárica realmente fuera más limitada. Finalmente, cuando analizamos el rendimiento de nuestras novillas durante la primera lactación, encontramos que la subnutrición materna no tuvo ningún efecto sobre el rendimiento futuro de estos animales. Las novillas de ambos tratamientos tuvieron unas ganancias similares durante la gestación, llegaron al primer parto con un peso y a una condición corporal similar y a la misma edad, tuvieron un peso similar al destete y similares variaciones de peso durante la fase de lactación. Del mismo modo, la nutrición de estas novillas sin útero no afectó al rendimiento de la segunda generación de terneros nacidos del primer parto de estas novillas, ya que tuvieron un peso similar en el momento del nacimiento, al destete y unas ganancias muy similares durante la fase de lactación. Es decir, que no observamos ningún efecto residual de la subnutrición materna ni sobre los rendimientos de las vacas primíparas ni sobre sus terneros. De los resultados presentados en este estudio, podemos concluir que la subnutrición materna de las novillas de carne durante el primer tercio de gestación tuvo un efecto a medio plazo sobre el rendimiento de las terneras lactantes en esa primera fase de vida hasta los 4 meses, que fueron más severos en la raza pirenaica, por su menor consumo de leche, menores ganancias y menor peso al destete. Sin embargo, no observamos ningún efecto sobre el rendimiento de las novillas durante la fase de recría, la cubrición, la gestación ni en su primera lactación. Aunque no podemos descartar que hubiera efectos a más largo plazo después de esta primera lactación, como sugieren las diferencias en la reserva ovárica. Bien, tras este estudio en el que hemos presentado los efectos de la subnutrición durante la gestación, quiero presentarles un segundo trabajo en el que analizamos los efectos de distintos niveles de alimentación antes y después del destete sobre los rendimientos de las novillas de cría. En este caso consistió en un diseño experimental de tipo 2x2 en el que aplicamos distintas estrategias de alimentación para obtener un crecimiento alto de 1 kilo diario o bajo de 700 gramos al día, bien durante la primera fase, durante la lactación, hasta los 6 meses de vida, o tras el destete entre los 6 y los 15 meses de vida, con 4 combinaciones: baja-baja, baja-alta, alta-baja y alta-alta. Como en el caso anterior, de nuevo estas son las referencias a los artículos completos donde se puede encontrar la información detallada de los resultados obtenidos en el ensayo. Aquí pueden verse los pesos y las ganancias de las novillas de los 4 tratamientos durante todo el ensayo, desde su nacimiento, el destete, en la primera cubrición, el parto y el destete de sus primeras crías. Alcanzamos nuestros objetivos de ganancia de peso durante la lactación y la recría
en torno a 1 kilo en los lotes altos y en torno a 700 gramos diarios en los lotes bajos. Como puede verse, hubo cierta compensación de los rendimientos entre las fases, bien fuera en la lactación o en la recría, salvo en las novillas del tratamiento bajo-bajo, que tenían siempre un peso inferior al resto de sus compañeras, tanto al final de la fase de recría como al parto y al destete de sus terneros. A continuación, analizamos los efectos de los distintos tratamientos de alimentación sobre el desarrollo estructural de las novillas, midiendo por un lado la altura a la cruz, que sería un indicador del desarrollo óseo, el perímetro torácico, que nos indicaría la capacidad metabólica de los animales, y también el área pélvica externa, que sería un proxy de la facilidad de parto. Y los medimos en distintos momentos, al destete, en el momento de la cubrición y en el primer parto. Como podemos ver, tanto la nutrición en lactación como durante la fase de recría afectaron a este desarrollo estructural. De nuevo vemos que las novillas del lote bajo-bajo tuvieron un retraso permanente. Encontramos que estas medidas de tamaño y de peso vivo estaban estrechamente correlacionadas con los perfiles metabólicos y endocrinos que analizamos en estos animales. Estas medidas estaban positivamente relacionadas con la glucosa, la urea y la IGF y negativamente relacionadas con los ácidos grasos no esterificados, que estarían relacionados con un peor estado nutricional. Cuando analizamos el efecto de la alimentación sobre la pubertad y la fertilidad, observamos que las novillas de los distintos tratamientos alcanzaron la pubertad al mismo peso vivo, pero a edades diferentes. Como podemos ver en la figura, hay un gran rango de edades, desde los 7 hasta los 14 meses, y sin embargo un rango mucho más pequeño de pesos. Obviamente la pubertad se alcanzó primero en el tratamiento alto-alto, en torno a los 9 meses de vida, y más tarde por las novillas de los tratamientos bajo-bajos, llegando a alcanzar casi los 14 meses de edad. Sin embargo, el peso estuvo siempre en el entorno de los 330-340 kilos. Como todas las novillas se inseminaron a la misma edad, el peso fue un poco diferente en el momento de la inseminación, pero no encontramos diferencias en la fertilidad entre ninguno de los tratamientos. Tras la fase de recría, seguimos el rendimiento de las novillas hasta el final de su primera lactación, es decir, tras el destete de los terneros a los 4 meses de vida. Como habíamos observado anteriormente, las novillas del tratamiento bajo-bajo seguían siendo más ligeras que el resto. Además, presentaban una cierta desproporción entre el peso corporal de la madre y de su ternero, y si recuerdan de diapositivas anteriores, también tenían un área pélvica más pequeña. Y en conjunto esto dio lugar a una asistencia al parto pues muy elevada, aproximadamente del 80%. En cuanto a su rendimiento durante la lactación, las primíparas de todos los grupos tuvieron una variación de peso y una producción de leche muy similar, y un anestro posparto que, como podemos ver, tendió a ser un poco mayor en las novillas de los tratamientos de las ganancias altas en recría. Sin embargo, no observamos ningún efecto en su producción de leche o en el rendimiento de los terneros durante esta primera lactación. Así pues, de este segundo estudio, en el que analizamos el crecimiento de las novillas durante las fases de lactación y recría, podemos concluir que las altas ganancias durante la fase de lactación y de la recría aceleraron la pubertad, que se alcanzó en todas las novillas a un peso similar, en el entorno de los 330 kilos, pero a edad diferente según el manejo. Por otro lado, una ganancia consistentemente baja, de en torno a 700 gramos diarios en el lote bajo-bajo desde el nacimiento hasta los 15 meses de vida, dio lugar a un retraso permanente en el momento del parto, a los 2 años de edad. Estas novillas tuvieron menor peso, tamaño corporal y área pélvica, y tuvieron mayor necesidad de asistencia en el momento del parto. Por otra parte, destacar que ni la alimentación de las novillas durante la lactación ni durante la fase de recría afectó a su producción de leche o a la ganancia de peso de los terneros.
Bueno, esto es lo que sabemos sobre los efectos de la nutrición temprana de las novillas hasta su primera lactación, en las 3 diferentes fases que hemos presentado en los distintos estudios. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, no sabemos cuáles serán los efectos de la nutrición en cualquiera de estas etapas que hemos analizado sobre el rendimiento de estas novillas durante toda su vida útil, porque solamente lo hemos analizado hasta la primera lactación. Como puede verse en la figura, las novillas de los animales de razas cárnicas normalmente alcanzan su peso adulto en torno al 5.º año de vida, que eso sería aproximadamente al tercer parto, y todavía se espera que tengan pues entre 3 o 4 partos más. Entonces sería interesante saber cómo afectan los rendimientos durante estos primeros años de vida a la productividad a más largo plazo de las vacas. Por otro lado, hemos estudiado la gestación temprana, la lactación y la recría de las terneras, pero también pueden darse periodos de subnutrición en otras fases de interés de la vida de los animales. Y sería interesante también considerar pues, el efecto de posibles carencias en nutrientes específicos y no solo en energía, como hemos considerado en estos estudios. Además, consideramos que sería interesante analizar los costes en diferentes escenarios, con diferentes forrajes, concentrados, diferentes tipos de pastos que van a tener distintos costes de alimentación. Porque en definitiva, a nivel de granja, la decisión final sobre el manejo de las novillas debería basarse en el interés económico de las distintas alternativas y en el potencial impacto que estos distintos manejos pueda tener sobre el rendimiento de las vacas más allá de esta primera lactación. Y bien, quisiera terminar agradeciendo a las entidades que han financiado este trabajo y muy especialmente agradeciendo a ALPA, la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, por la invitación para impartir esta charla que se realiza en el marco del acuerdo de colaboración que tenemos con la Federación Europea de Zootecnia. Es una colaboración muy fructífera desde hace ya varios años, que entre otras actividades contempla el intercambio de participantes entre nuestras respectivas reuniones anuales. Y este año, bueno, pues tendremos participantes de ALPA en nuestra reunión anual que vamos a celebrar en Lyon, en Francia, en el mes de agosto. Y aprovecho para invitar a todos los oyentes a acudir a esta reunión. Durante una semana, a final de agosto, tendremos la oportunidad de debatir junto con aproximadamente unos 2.000 participantes, porque hemos tenido 2.000 contribuciones, se han presentado 2.000 abstracts para el Congreso. Yo creo que va a ser un congreso muy interesante en el que aunamos fuerzas no solo la Federación Europea de Zootecnia, sino también la Asociación Mundial de Producción Animal e Interbull. Así que quedan todos ustedes invitados a acudir a este congreso en Francia este verano. Además, quisiera invitar también a los socios de ALPA a descubrir, aunque seguro que muchos de ustedes ya conocen, las revistas de la familia Animal. Se trata de 3 revistas que tienen un carácter diferente, pero todas ellas son revistas de acceso abierto que se publican en Gold Open Access. En primer lugar tenemos la revista Animal, que es una revista científica de alto impacto de ciencia animal. Está en una posición muy alta en el primer cuartil de Clarivate. Además tenemos la revista Animal Science Proceedings para la publicación de actas de conferencias y Animal Open Space, que es una publicación de ciencia abierta. De todas ellas, quisiera destacar que están dirigidas por un consorcio de entidades científicas, la Federación Europea de Ciencia Animal, la Asociación Británica de Ciencia Animal y el INRA francés, y el hecho de estar dirigidas por científicos garantiza una publicación responsable, porque están gestionadas por científicos y para científicos. Y bien, sin más, muchas gracias a la audiencia por su interés.